Hermanos, si pudiéramos concentrarnos en estos próximos minutos en distinciones que ustedes pueden apreciar entre el pacto de gracia y la ley, ¿qué creen ustedes? En el pacto de la gracia Dios provee y en el pacto de obra Dios pide. Este pacto de obras está basado en las obras que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que hacer. Y el pacto de gracia está basado en las obras de otro, que no soy yo. Y la ley está demandando. El problema es que si pensamos que podemos cumplirla, que no podemos, pero si pensamos, no estamos aceptando la gracia de Dios. La ley que dio Dios me demanda obediencia perfecta para la vida, cosa que yo no puedo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si nosotros permanecemos con un pensamiento de obediencia, estamos bajo maldición. Bienvenidos a su programa centrado en el Evangelio, donde un grupo de pastores y maestros de la Iglesia Bautista de Miami queremos que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Y en el programa pasado habíamos profundizado un poco más en el pacto de gracia, en la promesa del pacto de gracia y su distinción con el pacto de obra. Habíamos terminado haciendo referencia a Gálatas. Gálatas es un libro por excelencia, al igual que el Romano, muy fundamental porque establece estas distinciones y relaciones también. Y habíamos terminado mirando allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que el hermano Wilfredo había citado. Vamos a comenzar leyendo ese versículo, donde dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, si pudiéramos concentrarnos en estos próximos minutos en distinciones que ustedes pueden apreciar, distinciones entre el pacto de gracia y la ley, ¿verdad? O la referencia de la ley, como es citado aquí, a el principio de obras del pacto original con Adán. ¿Qué creen ustedes? En el pacto de la gracia Dios provee. Okay, y en el pacto de obra Dios pide. So, Dios pide y el hombre tiene que dar. Y en el pacto de la gracia Dios provee. Excelente. Me llama la atención y vamos pronto a ver el personaje de Abraham, ¿verdad? Donde escuchamos allá en aquel pasaje típico: el Señor proveerá, Jehová jiré. No es que necesariamente proveerá, ¿verdad? Comida, dinero, salud, etcétera, aunque Dios provee estas cosas, pero proveerá la justicia que el hombre necesita. ¿Qué otra distinción? Así, cosas, ¿verdad? Bien a veces básicas, elemental, que perdemos de vista en cuanto a esta distinción entre ley y evangelio pactualmente hablando. Bueno, pastor, volvemos a la gracia. Como dice Luisito, Dios da. O sea, la gracia es Dios dando. Uh-huh. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo primogénito. Y la ley está demandando. Correcto. El problema es que si pensamos que podemos cumplirla, que no podemos, pero si pensamos, no estamos aceptando la gracia de Dios. Estamos rechazando la gracia de Dios. Y ahí ese es lo que no es perdonable. Ese es blasfemiar el Espíritu. Blasfemarla con el Espíritu. Okay. La ley te grita: tú eres condenado, tú eres muerto. Yo te mato con la ley. Mi trabajo es matarte con la ley. Tú eres condenado. Te lo grita. Te lo está gritando constantemente. Tú eres muerto. Tú eres pecador. Y el Evangelio te grita: tú eres justificado. Tú eres perdonado. Tú eres perdonado. Tú eres justificado. Te lo está gritando. Y radica de la misma persona. Sin obra. Y como lo dice el hermano, sin obra. Tú eres justificado sin obra. Sin obra. Porque el justo, como le leímos ahora,
por la fe sola. Amén. Sola la fe vivirá. Sin embargo, que es de la Dios ley también. para yo vivir, la ley que dio Dios me demanda obediencia perfecta para la vida, Amén. cosa que yo no puedo. Y por eso, como acabamos de leer el primer verso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué estaban bajo maldición? Porque no pueden, ni tampoco quieren cumplirla, no pueden. Y mientras que permanezcamos, como tú decías, Pastor Oscar, mientras que nosotros permanezcamos creyendo que por la obediencia a la ley de Dios expresada en el pacto mosaico, ampliada en el pacto mosaico como un tutorial que nos lleva verdaderamente a reconocer nuestra condición de pecador y poder mirar a Cristo como nuestro único redentor y salvador y nuestra única propiciación. Si nosotros permanecemos con un pensamiento de obediencia, estamos bajo maldición. Amén. Y vamos a permanecer en maldición. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley demanda, y la gracia provee. La ley demanda perfección, es decir, todas las cosas, como acabo de leer Wilfredo. No es que demande algunas cosas, no es que demande simplemente un mero esfuerzo, no es que demande lo mejor de ti, sino que demanda y pide todas las cosas. Como dice Santiago, el que transgrede en un punto es culpable de todo. Así que demanda todo, demanda perfección y en la gracia Dios provee esa perfección. ¿Algún otro elemento, punto así que quieran Bueno, ahí resaltar? en ese primer pasaje, en el versículo 10, nosotros podemos ver también que esta ley, este pacto de obras está basado en las obras que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que hacer. Y el pacto de gracia está basado en las obras de otro que no soy yo. He ahí otro elemento también. Así que la ley es una relación tú directa en lo que tú haces, en tu persona, la demanda de Dios a tu vida, la perfección que tú tienes que darle conforme a la ley en todos los preceptos de la ley. Pero en la gracia está basado en el mediador. La persona, en la obra, en la satisfacción del mediador. En la gracia tenemos una relación con Dios mediada. Esto es algo que a veces se pierde en la iglesia moderna contemporánea, que nosotros nos relacionamos con Dios a través de una relación. Las personas dicen, yo tengo una relación personal e íntima con Dios. Es verdad, no queremos descontar eso, pero esa es una relación personal e íntima mediada a través de la persona, la obra, la justicia de Cristo a nuestro favor. No, eso la iglesia contemporánea nos relacionamos a través de la obediencia de otro, a través de la obra de otro, a través de la justicia de otro, de la santidad de otro, a través de otra persona, a través de ese mediador que es Cristo Jesús a nuestro favor y en nuestro lugar. Porque para poder relacionarnos tenemos que ser librados, como tú decías en el programa anterior, Ruslan, de la ira, de la maldición de la ley. Tenemos que ser librados de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, versículo 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Como le llaman el gran intercambio. Amén. O sea, bendito intercambio. El santo, el justo y perfecto. Intercambió nuestra miseria, nuestra culpa, para que nosotros hoy podamos ser justificados delante de Dios. Un momentico, Rublan, algo que es importante, que se repite mucho en la iglesia contemporánea de hoy también. Sin santidad es imposible ver a Dios. Y demandan el buscar la santidad mediante la obediencia. Y verdaderamente la santidad que nos permite tener una comunión con Dios es precisamente la santidad que Cristo nos ha regalado a nuestro favor. Eso no quita que nosotros vivamos creciendo en una santidad progresiva en la cual nosotros mediante nuestra fe damos frutos de obediencia que muestran un crecimiento en santidad. Pero eso va a ser un tema en sí mismo cuando hablemos de los resultados, consecuencias y frutos del evangelio en nuestra santificación real, personal y subjetiva, ¿verdad? Así que pero es muy bueno destacar que antes de que hablemos de ninguna santidad propia, otro elemento es que en el pacto de gracia, si tú quieres vivir por tu santidad propia,
pues obedecer. automáticamente estás bajo las demandas de la ley y quedas condenado bajo el pacto de obras y eres maldito delante de Dios. Pero en la gracia de Dios, el mediador con su justicia se vuelve maldición para poder entonces, como tú decías, Wilfredo, ese gran intercambio. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Hermanos, queremos hacer también ya habiendo visto estas distinciones, pudiéramos seguir hablando aquí. Esto merece, y vamos a seguir hablando de diferentes maneras acerca de la distinción entre ley y evangelio, pactual y en otras maneras. Pero queremos mirar al desarrollo de esta promesa de gracia en la historia después de la caída. Ya hemos visto su primera publicación, anuncio en Génesis 3:15 en el protoevangelio, y me llama la atención cómo el apóstol Pablo siempre hace referencia a un prototipo del pacto de gracia en promesa y de la fe, y esto es la figura de Abraham. Lo tenemos allí en Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ya que tenemos esta referencia, ¿verdad?, a Abraham, queremos entonces afirmar que hay un pacto que Dios entra con esta figura patriarcal que es Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen ustedes de este versículo para remontarnos otra vez a Génesis y mirar a la figura de Abraham? La bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué vislumbran ustedes? Comienzan a vislumbrar aquí. Bueno, nosotros podemos ver ahí en ese pasaje que esta bendición era la simiente que iba a venir a través de Abraham, porque por eso Pablo dice que no habla de mucha simiente ni de varias simientes, sino de la simiente que es Cristo Jesús, que a través de una línea terrenal, a través de la persona de Abraham, iba a venir esta simiente, que esta simiente era aquella prometida en Génesis 3:15 en el protoevangelio, que el Señor había prometido a Adán. Nosotros podemos ver que esta bendición no es en la persona de Abraham, sino en la simiente de Abraham, que es el cumplidor de ese pacto de obra que originalmente Dios había hecho con Adán y con toda su criatura, en la cual Adán es su representante. Esta simiente es Cristo Jesús, que en el cumplimiento del tiempo, como Pablo también diría ahí en el capítulo 4, en el próximo capítulo, iba a llegar un momento en el tiempo donde esta simiente iba a venir encarnado en la persona de Cristo Jesús para cumplir todos los términos del pacto de obra y poder entonces revelar completamente el pacto de gracia. Porque este pacto con Abraham en sí mismo no es el pacto de gracia, sino es una revelación más en la historia de este pacto de gracia. Amén. Y ciertamente lo que vamos a ver. Adelante, pastor. Sí, muy importante, porque a veces decimos las palabras y tenemos que seguir desarrollando el entendimiento de la palabra. Ahí tenemos la palabra propiciación. Una sola, un solo simiente, Jesucristo. One single seed. No es plural, es uno solo. Correcto. ¿Sabes? No hay ningún otro habitar, solamente Cristo. Está señalando hacia ese punto en la historia que todo esto viene a culminación. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? No a simientes, sino a la simiente. Y eso es muy importante porque es precisamente lo que nos enfatiza la idea pactual de que es a través del cumplimiento de esa justicia en Cristo Jesús que nos es mediada a nosotros la bendición. ¿Qué bendición? Dice la bendición de Abraham. Porque ¿qué cosa es tipo de Abraham? Pablo va a decir en Gálatas que es el padre de la fe. Es el padre de aquellos que vienen a la bendición escatológica, a lo que Dios ha prometido, que es la justicia de Dios para poder vivir con Él, recibir la herencia eterna a través de la gracia solamente, y esto a través de la fe. El equivocarse aquí es, como decía el pastor Oscar, empezar a buscar otras simientes o empezar a vernos a nosotros o a un grupo en particular. Esto es lo que le ha pasado a los judíos que no han creído en la simiente.
una buena práctica, es decir, un buen ejercicio, es decir, cómo interpretan los judíos pasajes así. Y lo que ellos se interpretan es que la simiente es ellos. Es decir, que pasa de Adán, una simiente prometida que a través de sufrimiento va finalmente a obedecer, a cumplir el pacto y así vencer a Satanás. Y para los judíos es el pueblo de Dios que cumple el pacto y le media entonces bendición al mundo a través de ellos. Y esto sabemos entonces que es apostasía. Y por eso es que el pueblo de Israel de hoy, que está todavía confiando en Moisés y en el pacto antiguo, está en apostasía, está en esclavitud, porque no han confiado en la verdad pactual de la distinción y, ¿verdad?, ese cambio del pacto de obras al pacto de gracia para nosotros poder recibir bendición a través de la simiente. Ellos ven el pacto mosaico más significativo del pacto de Abraham, que es un pacto pasivo, que es algo que se le hace, y el pacto mosaico es algo que nosotros hacemos. Están, sí. Es como perdido en el desierto sin cantinflores. Como decía Jesús, le decía allá en Juan 5 a los fariseos, yo no les condeno, sino Moisés en quien vosotros tenéis puesta vuestra esperanza. Allá vamos a volver cuando tratemos el pacto mosaico. Vengamos a Abraham, vayamos a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 sabemos que ya en el 12 es la primera vez que escuchamos que Dios le articula la promesa, pero para redimir el tiempo, vengamos a ver en el 15, versículos 1 al 6, el desarrollo. Alguien mencionó que ¿verdad? Y queremos hacer énfasis en esto, que lo que vemos aquí no es el pacto de gracia en sí mismo, sino el pacto de gracia en promesa. Revelado en la promesa. Esto es muy importante, es el pacto de gracia prometido. Revelado progresivamente. Se revela en la promesa. Ajá, revelado en esa promesa. Es decir, la promesa de Dios es el pacto de gracia revelándose y caminando a su cumplimiento en Cristo Jesús. Va a ser efectivo para todos el Antiguo Testamento. Va a ser efectivo porque la gracia está siendo efectiva en promesa, todavía no ha sido cumplida, pero en promesa aquellos santos del Antiguo Testamento recibieron la substancia, la realidad de lo que sería cumplido y realizado después con la venida de Cristo. Queremos hacer énfasis aquí en esto porque ciertamente hay una continuidad a través del Antiguo Testamento en cuanto a la promesa del pacto de gracia, pero también hay una discontinuidad, o también podemos decir, hay un desarrollo gradual al cumplimiento del pacto de gracia en Cristo Jesús y en su sangre. Quiere decir que este pacto abrámico no es el pacto de gracia en sí mismo, aunque apunta y aunque nos lleva a esa sustancia en Cristo Jesús en un futuro. Veamos cómo entonces Dios empieza progresivamente a revelar, progresivamente a administrar esta promesa. En el versículo 1 dice de Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué elementos pueden ver ustedes aquí en este marco del desarrollo, la revelación
progresiva de la promesa y de la obra de redención para su cumplimiento. Bueno, nosotros vemos aquí que el versículo 6 es clave. El versículo 6 es la clave que abre todo esto, porque nosotros vemos que en el versículo 6 Abraham le cree a Dios, Abraham cree esta promesa y Abraham creyó a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. Todo lo que nosotros hemos estado hablando en el día de hoy tiene que ver con lo que hablamos en el episodio pasado con respecto a la justicia de Dios que fue revelada por todo el Antiguo Testamento, testificada por los profetas y por la ley, que tenía que ver con esta justicia que Dios nos va a regalar en la persona de Cristo. Y nosotros vemos que, conectándolo también con lo que dice Gálatas, que ya lo leímos en el capítulo 3, esta bendición de Abraham tiene que ver con que Dios ahora va a justificar no solo a Abraham, sino a toda la descendencia de la fe de Abraham. No una descendencia terrenal, sino que Abraham es aquel padre de la fe y es aquel prototipo que está anunciando a aquel que iba a venir en simiente a través de él. Terrenalmente iba a venir Cristo en simiente a través de él, pero iba a traer la justicia perdurable para todo aquel que cree. Por eso es que aquí dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado con justicia, y ahí terminó. Eso es lo que hablan los salmos, eso es lo que repite Pablo después, que creyó la a promesa Dios y le fue contado por justicia. Creyó la promesa. Correcto. Creyó esta promesa y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado. Correcto. En ese momento fue justificado por la fe. Y sabemos que Pablo, y yo quiero después volver allá a Pablo, ciertamente podemos entonces establecer que la substancia de la promesa es la justificación en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, lo que quería también es poder desglosar un poquito los elementos de esta progresividad, de esta historia. De una manera allí, ¿verdad? Literal en el pasaje, ¿cuáles son las cosas que se le prometen a Abraham que va a suceder en camino a lo que Ruslan ha mencionado, que es la sustancia y la realización final de la promesa? ¿Cuáles son las cosas que se le han prometido a Abraham? Un heredero. Ajá, eso. Primero, un hijo, un heredero. Un hijo, vamos a llamarle un hijo. Se le promete un heredero. Correcto. Sino un hijo tuyo. Correcto. Será el que te heredará. Un hijo tuyo, esa es la primera promesa. Hay un hijo que va a heredar. Correcto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora viene otra promesa. Mira ahora los cielos. O sea que los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, le prometió que va a tener un hijo. Sí. Pero le prometió también que una gran multitud será heredero de él también. Excelente. Una multitud, sí. No solamente. Entonces, y ahí viene el problema, pastor, que muchos malinterpretan este pasaje. Lo he visto yo y lo pude en tiempo anterior, que centran la promesa en el hijo carnal de Abraham. Claro, y ahí viene el fallo. Porque nadie se puede justificar creyendo en la fe de que le nacerá un hijo carnal. Exactamente, ahí es donde queremos que Dios nos ayude a poder nosotros ir desarrollando esto correctamente, porque en camino a la sustancia prometida, cuando decimos sustancia, al objetivo final, ¿verdad? A Cristo la realización Jesús. De lo que Dios quiere llevar esta historia es Cristo Jesús. Pero para llegar allá, Dios va a desarrollar una historia y un vehículo en esa historia carnal, terrenal, temporal. Es decir, va a tener que haber un hijo. Comenzando, va a tener que haber un Isaac. Y después de un Isaac, un Abraham, un Isaac, un Jacob. Y después de un Jacob va a haber una nación, etcétera. Se va abriendo la promesa. Yo no tengo problema con la palabra administración. No la administración del pacto de gracia, sino la administración de la promesa de gracia. Eso yo creo que es la manera más propiamente de hablar. Se va abriendo progresivamente en esta historia a través de lo que Dios ha prometido, que va a venir un hijo. Pero ese hijo, que es el Hijo de Dios encarnado, va a venir a través de un hijo, una simiente
descendencia, una nación, en el capítulo 12 que no lo leímos, pero dice también, y haré de ti, versículo 2, una nación grande, sí, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Veamos una conclusión aquí en términos a los elementos de este pacto con Abraham en desarrollo progresivo en la historia, sin perder de vista, muy importante, el desembocamiento de esta promesa y desarrollo histórico, temporal, terrenal, en la sustancia que es Cristo Jesús. Un nacimiento, un hijo, una simiente, descendencia, nación y bendición a través de esta hijo, simiente, descendencia y nación a todo el mundo, a todas las naciones. Lo que tenemos aquí, hermanos, una vez más, es que de Génesis 3:15 se ha abierto, ¿verdad? De una manera muy significativa y con más claridad lo que Dios planea hacer finalmente en la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estar trazando. La promesa de gracia en la historia, en el pacto abrámico, y cómo su cumplimiento final nos lleva a la obra de Cristo Jesús y la respuesta y la provisión de Dios a todas sus promesas abrámicas en Cristo Jesús, que es el final de esta promesa. Habiendo delineado esta palabra de promesa que Dios le da a Abraham, podemos ver también que Dios hace un juramento. Por eso le llamamos a esta relación de Dios con Abraham un pacto. Es el pacto abrámico. Se corta un pacto, literalmente hablando. Lo vemos en el versículo 9. Allí de Génesis capítulo 15 se nos dice, en Génesis capítulo 15, versículo 9, y Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Esto nos resulta bien extraño a nosotros, modernos, ¿verdad? Pero esta es la manera, podemos decir, antigua de firmar un contrato o de firmar un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Es decir, aquí Jehová, el Señor, que le ha hecho una promesa a Abraham, de pronto pone los animales, las partes, las pica a la mitad, y el significado era que los que firmantes en el pacto, los que se comprometían a este pacto, caminaban por en medio de las partes picadas, como diciendo que nos pase a nosotros, que caiga sobre nosotros esta misma resultado, esta maldición, si dejamos de cumplir este pacto. ¿Y qué es lo que sucede en esta historia? A ver, para que ustedes sean el que traigan la respuesta interesante a lo que Abraham está inquieto. Las aves se quieren comer los animales, está obrando, está tratando frenéticamente de a ver si puede cumplir, de mantener quizás, ver lo que Dios va a hacer, ser parte de este pacto. ¿Y qué sucede? Bueno, Dios lo dejó, sigue hasta que no pudo más. Abraham no pudo más y sigue el verso, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, uno de los participantes del pacto no pudo estar, vamos a decir, totalmente y constantemente ahí presente. Y el Dios lo puso a dormir. Se quedó, oye, como diciéndole, tú no eres, aquí que va a hacer esto soy yo. Esto es un pacto diferente. Este pacto soy yo solo. Yo voy a hacer solo, yo te traje a ti para hacer un pacto yo solo. Con Mira, Adán, vamos a establecer algunos, ¿verdad?, contrastes. Sí. Adán estaba muy despierto, sí, muy, ¿verdad?, allí presente, consciente en aquel pacto, escuchando las palabras y recibiendo aquella obligación. Pero ahora Abraham, Dios lo pone a dormir. Lo pone a dormir y le dice, y el sueño, y aquí el temor de grande oscuridad cayó sobre él. Sobre él. Wow. So, O sea, yo creo
Yo creo que ahí hay una revelación Ciertamente. del Ciertamente. pecado, de la maldad, de todo Sí. lo que hay en el hombre. Cayó la oscuridad Sí. sobre él. Sí, porque lo que va a pasar aquí, después ven un poquito más abajo. Sí, vamos ¿verdad? adelante. Dice Entonces Jehová, ay, ajá. perdón. Adelante, Entonces adelante. Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Ahí vemos, Sigue adelante al 17. vamos al 17. Dice, y sucedió que ya puesto el sol y ya oscurecido, se vio un horno humeando. ¿Quién encendió eso? Y una, No sigue, fue Abraham, sigue. Abraham estaba dormido. Estaba Y una dormido. antorcha de fuego. Ajá. Abraham no la puso, estaba Sí. dormido. Ujú. Que pasaba por entre los animales divididos. Ay, Abraham no pasó. No. No. Abraham no pasó por eso. No. Fue solo Dios. Es Pasó. muy importante, hermano. Si hay algo que queremos enfatizar y el tiempo se nos ha acabado y podemos retomar aquí en el próximo programa, abrir aquí con este pasaje. Pero si hay algo que queremos enfatizar aquí, es la naturaleza unilateral de este pacto abrahámico. Amén. Exacto. Que Ahí Abraham iba yo. no es un firmante en este pacto, no No. es alguien que está poniendo allí su compromiso, depende de lo que Dios va a hacer, su obra, su persona, su promesa, su juramento. Como después oímos en Hebreo, en dos cosas en las cuales Dios no puede mentir. Es su palabra y su juramento. Nos ha dado el ancla segura de nuestra fe en este pacto de gracia en Cristo Jesús. Hermano, este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Nos despedimos en este su programa centrado en el Evangelio, donde no queremos, nos rehusamos a que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo termine.